Seguimos estudiando 1 Corintios. Acuérdense que estamos en 1 Corintios. Ya vamos en el capítulo 3. 1 Corintios es un poquito más rápido que Marcos porque no tiene tantos detalles, pero tiene cosas muy importantes que tenemos que aprender nosotros cuando vivimos, cuando somos cristianos, cuando somos parte de la iglesia. Hay varias cosas que tenemos que aprender de cómo ser cristianos. Y algunas cosas las aprendemos de cómo ser cristianos en la banca, algunas veces las aprendemos de este lado, algunas veces nunca aprendemos, pero se trata de que todos aprendamos, amén. Así que, ¿qué le parece si abre su Biblia? Vamos a leer en 1 Corintios 3, versículos 4 al 7. Esta es una de esas veces que me gustaría haber sentado allá, estar sentado platicando con ustedes, porque es de dos mensajes diferentes, pero vamos a ver cómo nos va hoy. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 4 al 7, dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Entonces la predicación le puse, pues entonces, ¿quién soy yo? Si quién es Apolos, si quién es Pablo, bueno, pues ¿quién soy yo? La verdad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Bueno, nosotros somos siervos de Dios. Y usted dice, ¿nosotros, pastor? ¿Usted es el siervo de Dios? No, hermano, toda la iglesia somos siervos de Jesucristo. ¿Por qué es importante que sepamos que toda la iglesia es siervo de Jesucristo? Porque a todos Dios nos llamó para servir. De una o de otra manera, a todos Dios nos ha dado algunos dones que los vamos a usar para servir en la iglesia. Y voy a repetir esto que dije en la escuela americana: la iglesia no es nosotros, no es el templo. La iglesia es la iglesia universal. Todos los que hemos creído en Jesucristo somos parte de la iglesia. Así que algunos van a servir en este lugar, algunos van a servir en otro lugar, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos siervos de Cristo. Amén. El siervo de Dios en la iglesia ocupa el lugar de colaborador, porque el crecimiento lo da el Señor. ¿Qué es un colaborador? Alguien que trabaja juntamente con los demás. No es el mandamás, no es el foreman, no es el capataz, tampoco es el obrero, el esclavo, no. Es el colaborador. Todos trabajamos juntos. Nadie más, nadie menos. Todos trabajamos juntos. Y cada ministerio, porque hay diferentes ministerios, ¿qué quiere decir ministerio? Servicio. Cada servicio tiene su propia honra, mi hermano. Cada uno tiene su propia honra, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia, solo crece cuando nos enfocamos en Dios y no en los ministerios. Solamente crece cuando nos enfocamos en Dios y no en los ministerios. Por ahí hace como 6 meses más o menos, en Marcos 14 tenemos un sermón que le pusimos, ¿y tú quién eres? En esa ocasión al maestro, a Jesucristo, le están preguntando si Él es el Cristo. Tú eres el Cristo, dinos, porque si tú dices que no, te salvas y no te matamos. Pero si dices que eres el Cristo, te matamos. Y le preguntan, ¿y tú quién eres? Para acusarlo, para incriminarlo, para llevarlo a la cruz del Calvario. Pero la pregunta de hoy es diferente. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿Quiénes somos nosotros? La pregunta hoy tiene una connotación diferente porque no se trata de intimidar a nadie, no se trata de acusar a nadie, no se trata de crucificar a nadie, sino todo lo contrario. La intención de Pablo en la carta a los Corintios al hacer esta pregunta es aclarar el papel que cada uno de nosotros jugamos en la iglesia. El papel que usted tiene en la iglesia, el rol que usted tiene en la iglesia.
pastor, pues eso está fácil, usted no me tiene que venir a predicar para que yo sepa cuál es mi papel en la iglesia. Yo vengo los domingos, abro la Biblia donde usted me dice que yo la abra y me voy a la casa, pues ese es mi papel en la iglesia. No, mi hermano, ese no es su papel en la iglesia. Es lo que hacemos los domingos. Nuestro papel en la iglesia es servir a Dios. Como iglesia, donde quiera que estemos. Y Pablo se encuentra Apolos. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Bueno, la pregunta es esa, mi hermano. ¿Quién es Apolos? ¿De dónde salió Apolos? De repente, Pablo se encuentra con que Apolos está predicando en Corinto, y la gente de Corinto, algunos dicen, no, yo soy de él, porque él me predicó y yo creí el evangelio con él. Otros, no, yo soy de Pablo porque él me predicó. Otros, no, yo soy de Pedro. ¿Me explico? ¿De dónde sale Apolos? Acompáñeme al libro de los Hechos, 18, del 24 al 28. Los últimos versículos del capítulo 18. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Quién es Apolos? Un personaje súper interesante, judío, nativo de Alejandría, o por ahí, que no conocía al Señor Jesucristo. Había escuchado el mensaje de Juan el Bautista: arrepíntanse y bautícense y preparen su corazón para el Mesías que va a venir. Pero él no venía de Jerusalén, y parece que se perdió todo el arboloto, se perdió la crucifixión de Jesucristo, se perdió la resurrección, no se enteró que eso había pasado. Él solamente sabe que él tiene que prepararse para el Mesías que viene. Y dice el versículo ahí que él era elocuente, poderoso en las Escrituras. Usted diría: pastor, de esos necesitamos aquí, elocuentes, que hablen bonito, que se sepan las Escrituras, no como usted, pastor. ¿Será que Apolo se sabía las Escrituras desde Génesis a Apocalipsis? No, mi hermano, porque todavía no se escribía Apocalipsis. Nomás lo único que tenía era la ley de Moisés. Los profetas, era lo único que tenía. El Nuevo Testamento apenas se está viviendo, la historia apenas se está escribiendo, todavía no hay nada, se está forjando. ¿Qué conoce Apolos? La ley de Moisés. Y era poderoso en las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que se las sabía bien y las predicaba con poder. ¿Qué es mejor, mi hermano? ¿Que alguien venga y le diga: mira, hazle así, hazle así, hazle así, hazle así, y así va a salir la cosa? ¿O que alguien le diga: mira, fíjate cómo se hace, y que esa persona lo haga y que usted aprenda mientras el otro lo hace? ¿Cómo era Apolos? Tenía un espíritu vehemente para enseñar las Escrituras en las sinagogas. Él tenía celo de que la Escritura se cumpliera tal como se escribió. ¿Me explico? Elocuente, educado, poderoso en palabra. Llega a Éfeso, se mete a las sinagogas, empieza a predicar a los judíos,
la ley. Él llega después de Pablo. Pablo ya había pasado por Éfeso, ya les había predicado, ya estaba la iglesia de Éfeso. Y llega este Apolos ahí y se mete a las sinagogas. No se fue a la iglesia, se metió a las sinagogas y les empieza a predicar a los judíos. Pero en Éfeso vivía una pareja muy interesante. Esta pareja ya conocía al Señor Jesucristo, Priscila y Aquiles. Priscila es la esposa, Aquila, o una cosa así, Aquiles es el esposo y Priscila es la esposa. Esta pareja que ya conocía a Cristo escucha a Apolos y dice, oye, ven para acá, Apolos. Yo creo que andas un poquito fallón. ¿Cómo así? No, pues es que ya Jesucristo ya vino. ¿Cómo que estamos esperando al Mesías y ya vino? ¿Ya vino? Sí. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Y luego, y resucitó. Y ahora somos salvos por gracia y no necesitamos la ley. Mire, ahí donde estamos leyendo, ve el versículo 28. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Se da cuenta? Esta pareja le habla y le dice, oye, es que ya esta profecía que tú estás predicando ya se cumplió. Ahora tenemos que creer en Jesucristo. Pero espéreme tantito. La Biblia dice que él era elocuente, o sea que hablaba bien, educado, poderoso en las Escrituras, se sabía las Escrituras, maestro de los judíos, les enseñaba a los judíos. Pero ¿sabe qué nos dice las Escrituras? Que él era humilde. A ver si vemos esta película. Imagínese que ahorita llega el predicador más famoso de habla hispana que usted conozca. De esos que sí hablan bonito, no como su pastor. De esos que están pura palabra dominguera, una cosa bárbara. Y que el hermano que aquí menos le ponemos atención, ¿ok? Póngale el nombre que usted quiera. Se lleva a este gran predicador allá al cuartil y le dice, hermano, es que usted está equivocado. ¿Cómo va a reaccionar este gran predicador? ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo me sé las Escrituras al derecho, al revés, ¿qué me vienes tú a enseñar a mí? Yo les vengo a predicar. ¿Me explico? ¿Cómo recibió Apolos la instrucción de esta pareja? Un hermano poderoso en las Escrituras, se sabía de pe a pa, y cuando le abren la Escritura le dice, mira, es que aquí dice, tiene razón. Acepta la Escritura, acepta la enseñanza, con tal que dice, ahora me voy a casa y voy a predicarles allá. ¿Se da cuenta? Humilde. En lugar de que se ofenda, porque Aquila y su esposa Priscila lo evangelizan, no se intimida, ni se desanima, ni se avergüenza, ni se mete ahí en un rincón. Ah, pues yo entonces ya no, hermano. Ay, no, es que dicen que yo no sé. Porque así pasa cuando le llamamos la atención a los hermanos. Hermano, es que mire, tiene que hacer porque... Ah, entonces yo no. Hágalo usted, yo no. ¿Qué dijo Apolos? Dice, ¿sabe qué? Mándeme a predicar a otro lado entonces, porque aquí en Éfeso ya pasó Pablo. Mándeme a otro lado. Y se va y lo llevan acá, ándele, acá ya está el mapa. Él es de ahí abajo de Egipto. Él estaba en Éfeso arriba y se va al lado derecho donde está Acaya, que es a un ladito de Corinto. Y mire cómo lo mandan. Lee el versículo 27, ahí no estamos leyendo. El versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos lo motivaron. Vea qué está pasando en esta iglesia en Éfeso. ¿Qué está pasando en esta iglesia en Éfeso? Tienen una sana doctrina, analizan lo que se le están enseñando, sin entrar en debates le enseñan a Apolos correctamente y lo motivan a que siga ministrando.
Qué hermosa iglesia. Qué humilde maestro. Terminemos de leer el 27, dice, y escribieron los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá a Acaya, ¿qué dice? Fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Llega Apolos a la iglesia de Acaya y que dice, hermano, ¿cuál es mi banca? ¿Dónde me voy a sentar? No. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde quiere que le ayude, pastor? Y fue de gran provecho a los que ya habían creído. No llegó a evangelizar a los nuevos. Llegó a enseñarles a los que ya habían creído. ¿Cómo decirlo así? ¿Cuántos Apolos tenemos en esta iglesia, mi hermano? Dios quiera que tengamos muchos Apolos en esta iglesia. Pero qué tremendo ejemplo. Este verso nos dice todo acerca de la conversión de Apolos. Él no solo aceptó la instrucción de Aquila, ni tampoco solo aceptó al Señor, ni tampoco se fue a calentar una banca en una iglesia. Él fue de gran provecho para los que ya habían creído. Él llegó a la iglesia, se pone a servir de tal forma que fue de provecho para la iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes somos siervos en esta iglesia? Hermano, yo sé que le duele el conejo, pero levante la mano. ¿Quiénes somos siervos en esta iglesia? Levante la mano, todos hemos sido llamados a servir. Oiga, pastor, es que yo no soy elocuente, yo no soy poderoso en la escritura. Eso se arregla. Eso se le enseña, usted lo aprende. Pero el deseo de servir, ¿me explico? Él ya servía antes de aceptar al Señor. ¿Me explico? Si regresamos a 1 Corintios 3, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando Apolos se fue para Corinto, se puso a trabajar. De tal manera que unos que no conocían a Cristo, conocieron a Cristo por medio de la predicación de Apolos. Y ellos decían, pues yo soy de Apolos, porque él me evangelizó, yo creí con Apolos. A donde quiera que va este hombre, se pone a trabajar. ¿Quién es Apolos? Un hombre de Dios humilde que Dios usó para bendecir a la iglesia. El sermón de hoy se titula ¿Quién soy yo? ¿Cómo me gustaría que todos contestáramos? ¿Quién soy yo? Un hombre o una mujer de Dios humilde que Dios usa para bendecir a su iglesia. Qué hermoso sería que todos pudiéramos decir eso, hermano. Porque para eso hemos sido llamados. Amén. No se enoje, hermano. ¿Quién es Pablo? La cosa se pone más difícil, hermano. Si usted pensaba que la cosa era difícil con Apolos, medirnos con Pablo se pone difícil la cosa. ¿Quién es Pablo? Bueno, dicen por allá esa pregunta ni se pregunta. Podemos decir que todo lo que sabemos de la doctrina del Evangelio, la sabemos por Pablo. Podemos decir que todos sabemos quién fue Pablo. Pero no más por si acaso. Por si las moscas, dicen en Perú. Vamos a ver quién era Pablo. Acompáñeme a Hechos 26. Hechos 26 del 9 al 18. Amén. Hechos 26 del 9 al 18 dice, Pablo está hablando, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo
di mi voto. Imagínense este Pablo. Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no se andaba con cualquier cosa. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. ¡Wow! Pablo era un judío que pensaba que su deber era matar a los cristianos. Él pensaba que su ministerio por parte de Dios era matar a los cristianos. ¿Cómo está la cosa? Espéreme tantito. Una cosa es que diga: hermano, es que yo pues caí y la tentación me ganó y fui y le di una bofetada a mi amigo. Oiga, eso no está bien. Pero que usted diga: es que yo sentí de Dios que mi ministerio era ir y pegarle a mi amigo. Algo está raro ahí. Y que usted diga: no, me equivoqué, mi ministerio es ir y matar a todos los cristianos. ¡Ah! Era lo que decía Pablo. Yo creí que era mi deber matar a todos los cristianos que estaban en Nazaret. Y los metí a la cárcel, y cuando los mataban, yo firmé para que los mataran. ¡Wow! Su deber delante de Dios, de acuerdo a lo que él pensaba, era exterminar a los cristianos, obligarlos a blasfemar en contra de Dios y firmar la sentencia de muerte de los cristianos. ¡Wow! Este caso es diferente al de Apolos. Apolos se sabía la ley y los profetas se la quería enseñar. Él no, él quería matar a todos. Pero es similar porque ambos, antes de conocer a Jesús, estaban ocupados en las cosas de Dios, a su manera pues, pero estaban ocupados en las cosas de Dios. ¿Me explico? Pablo consideraba que era él el más celoso de las cosas de Dios que todos los judíos. Pero Dios tenía otros planes para él. Acompáñeme a Gálatas, capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1 del 16 al 19 y de ahí nos brincamos al capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 y 2. Vamos a leerlo con calmita. Al cabo que el frío ya llegó, ya no se va a ir. Gálatas 1, versículos 16 al 19, dice así. Bueno, leemos desde el 15, creo que desde el 15 tiene más sentido. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté enseguida con carne y sangre. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de su conversión. Cuando él se convirtió, cuando Dios lo llama, cuando Jesucristo lo llama, él no fue a ver a nadie. Él aceptó al Señor Jesucristo, dice el 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Se fue. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cuántos años pasaron de su conversión? 3. Se fue para Arabia, pasan 3 años, regresa, visita a Pedro por 15 días y se vuelve a ir. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Después, pasados
14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Cuánto tiempo le pasó a Pablo prepararse para su ministerio? Pues si juntamos estos, fueron 17 años. A saber si ya para cuando fue la segunda vez ya había predicado en algún otro lado, pero aquí habla de 17 años que se la pasó él preparándose para el evangelio. ¿Y a dónde se fue Pablo? Al Instituto Teológico ¿de quién, oiga? ¿A qué seminario se metió Pablo? No es que fue a lograr su PhD en teología y divinidad. No. ¿Quién llama a Pablo? Jesucristo en persona. ¿Cuándo? Ya que se había ido. ¿Qué hace Jesús? Se da una vueltecita, un viaje especial nada más para llamar a Pablo. Se lo encuentra en el camino de Damasco, lo detiene. Después de que la iglesia de Jerusalén ya tenía 8,000 miembros, ya Pedro ya era un predicador famoso. Pablo no va a ver a Pedro. Pablo no se sienta a los pies de Pedro a que Pedro le platique, oye, ¿cómo fue vivir con Jesús? No. Después de 7 años, empieza a predicar el evangelio. ¿Y de dónde saca Pablo toda la doctrina que nos enseña Pablo? En la escuela dominical aprendimos que Pablo escribió ¿cuántas cartas? Ya se les olvidó. 12 cartas, qué bueno que se aprende. 12 cartas. Toda la doctrina que sabemos de la salvación, del misterio revelado del cuerpo de Cristo, toda la doctrina la escribió Pablo. ¿De dónde, mi hermano, sacó tanta información Pablo? ¿A qué seminario fue? Yo quiero ir a ese seminario, oiga usted. Acompáñeme a 2 Corintios 12, del 2 al 5. A ver si podemos competir con Pablo, o a ver si lo podemos alcanzar en su carrera teológica. 2 Corintios 12, del 2 al 5 dice: conozco a un hombre en Cristo. ¿De quién se está refiriendo? A él mismo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, otra vez los 14 años, oiga. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo sé de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco hasta el hombre, otra vez, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Espérenme tantito, ¿a dónde fue Pablo? Fue al Instituto Teológico del Paraíso. ¡Wow! ¿Cómo dijo pastor? Así mismo. Pablo, a saber cómo, él recibió la revelación de cosas que los hombres no pueden expresar, palabras inefables, secretas, que nadie ha escuchado. ¿Secretas que nadie ha escuchado? Sí, mi hermano. Mire, dice en el versículo 4, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables. Esa palabra viene de la palabra griego arreta. ¿Sabe cuántas veces se usa esa palabra en el Nuevo Testamento? Una vez. ¿Sabe por qué? Porque solamente una vez se le declaró a Pablo, en el paraíso, y solamente a Pablo, la doctrina. El misterio revelado. ¿A quién se le reveló? A Pablo. Con palabras que no se pueden decir en esta tierra. ¡Wow! ¿Será que Pablo podía ir por ahí, por las televisoras? Acabo de llegar del paraíso, le traigo una nueva revelación para la iglesia, poderosa para la iglesia. ¿Será que Pablo podía haber ido por ahí presumiendo?
Mire, ningún hombre había escuchado y ningún hombre volverá a escuchar lo que Pablo escuchó. ¿Tenía de qué presumir Pablo? Dice, de ese hombre me glorío, pero de mí no me glorío. Cuando le escribe a la iglesia de Corinto le dice, yo no soy nadie, yo soy siervo de Jesucristo. Y cuando yo fui a ustedes les hablé con palabra, no de ciencia ni de sabiduría humana, sino con el evangelio de Jesucristo. ¿Quién era Pablo? Un siervo humilde que recibió una revelación especial de Dios, pero que no se creía mucho. Se dedicaba a servir a Dios. Amén. Bueno, pues había que hacer la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted, mi hermano? ¿Es usted el siervo humilde de Jesucristo que Dios usa para bendecir a la iglesia? ¿O es usted el que dice, hermano, pero si yo voy al tanto con la lectura bíblica todos los días, a mí no me puede usted enseñar nada? Vamos a regresarnos a 1 Corintios 3, del 5 al 7, donde estamos leyendo. ¿Qué pues? Si le quitamos el pues, se entiende mejor. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No yo, ni Apolos, ni Pablo. Yo planté, dice Pablo, porque él empieza la iglesia. Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Si el que riega y el que planta son los mismos, y si Pablo y Apolos solo sirvieron para que algunos de los creyentes de Corinto llegaran al conocimiento de Jesucristo, entonces, ¿qué debo de decir yo? Lo mismo, yo soy un colaborador en la obra de Cristo, colaborando con ustedes, mis co-siervos. ¿Tiene sentido? Todos servimos en la obra de Dios. No más que lo que pasa es que cuando fui al restaurante, el mesero estaba sentado a la mesa con otro comiendo. ¿Qué pasó? El mesero tenía que estar sirviendo, no comiendo. ¿Qué pasa cuando llego a la iglesia? Hermano, tenemos que servir, tenemos que trabajar. ¿No deberíamos todos decir lo mismo que Pablo? Colaboradores, consiervos, servidores juntos unos con otros. Uno siembra, otro riega, otro cosecha, otro... Pero el que da el crecimiento es Dios. ¿La iglesia de quién es? De Dios. Si nos regresamos al capítulo 1, versículos 12 y 13... dice Pablo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, Cefas ahí es Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fue crucificado Benjamín Santamaría por vosotros? No, gracias a Dios que no. Porque usted sería más digno de consideración, de conmiseración. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fuisteis bautizados en el nombre del hermano Pascual? ¿O en el nombre del hermano Rafa? No, hermano, nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Cristo no está dividido, es uno. Amén. Lo primero que le reprocha Pablo a los hermanos de Corinto es la división que está sucediendo en la iglesia. Unos decían ser de Pablo
porque Pablo les dio el Evangelio, otros de Apolo, otros de Pedro. Pero había unos más rebeldes que suenan bien espirituales, mi hermano. No, yo soy de Cristo. Usted se ha encontrado personas por ahí que dicen, no, yo soy cristiano. ¿Y a qué iglesia vas? Ah, bueno. No, yo busco a Cristo a mi manera. Yo voy con el pastor E. Ah, no, yo voy a la iglesia del pastor H. Ah, ¿y usted? No, yo a ninguna iglesia. Yo soy de Cristo. Yo no tengo religión. Porque Jesucristo no trajo ninguna religión. Yo busco a Dios a mi manera. Son los más rebeldes, no se someten a la autoridad de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora imagínense que esas respuestas las tuviéramos aquí adentro de la iglesia, entre nosotros. Ah, no, yo soy del hermano Rafa. Ah, no, yo soy de la hermana Elena. Ah, no, yo soy de... Pero ¿cómo así? Si somos bien poquitos y divididos, oiga. ¿Está dividido Cristo? No. Usted diría, hermano, alguien con autoridad, hubiera mandado a alguien con autoridad allá a los corintios para que les dé duro, para que se enderecen, para que... No es cierto. ¿Y a quién les manda a Dios? A Apolos, el siervo más humilde que ha habido en la Biblia. ¿Tendría mano dura Apolos? Él va con el poder del Espíritu Santo a enseñarles la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Quién tiene la autoridad en la iglesia? El pastor. ¿Y qué se pide del pastor? Ah, bueno, carismático, que se vista bien, sábelo todo, excelencia, energético, el que se siente a comer primero. ¿Qué pasó? Gritón, glotón, no, gritón. ¿Eso dice la Escritura de que se requiere de un pastor? No, acompáñeme a 1 Timoteo 3. Creo que Timoteo se fue. Primero Timoteo 3, versículo 2 al 7 dice: pero es necesario que el obispo, o sea el pastor, el anciano, el siervo, sea irreprensible. No tiene nada que ver con la autoridad. Irreprensible, que no se porte mal y que nadie diga nada malo de él porque no hace nada malo. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no uno nuevecito, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Lo último que dice, lo más importante, mi hermano. ¿Cuántos de ustedes dirían que yo aquí, en este ambiente, yo siempre ando hablando de la palabra de Dios? Ay, pastor, pues no hace otra cosa. ¿Cuántos dirían que yo aquí le estoy pique y pique las costillas para que ore, para que lea la Biblia, para... Ay, sí, pastor, ¿cómo muele? Cuando llegamos, ¿quién ora en público? Yo, ay, pastor, ¿cómo ora el pastor? Pero vea lo que dice el versículo 7. Es necesario que tenga testimonio ¿de quién? De los de afuera. El ministerio de Jesucristo, 75% de su ministerio fue público. ¿Me explico, mi hermano? ¿En dónde servimos a Dios? ¿Aquí en estas 4 paredes? ¿O allá afuera? Allá afuera. ¿Dónde decimos con todo valor, yo soy cristiano? Aquí en estas 4 paredes, cualquiera puede decir, yo soy cristiano aquí. Diga, yo soy cristiano allá en el trabajo. A ver cómo le va. Cuando tenga descanso, necesito 5 minutos, voy a leer mi Biblia, a ver cómo le va en el trabajo.
explico? ¿Dónde servimos a Dios? Allá afuera. 75% del ministerio de Jesucristo estuvo público. Por ahí de un 20% estuvo en privado orando. Y por ahí de un 5% enseñándoles en privado a sus discípulos. ¿Qué tanto oramos en privado, mi hermano? ¿Qué tanto declaramos en público que somos siervos de Dios? Mire, hermano, la idea de ser pastor, maestro de escuela dominical, líder de alabanza, ujier, los que llevan la finanza, los que limpian el templo, los que evangelizan, en fin, la idea de servir en la iglesia debe de ser de servir tal como Cristo sirvió. Porque tenemos que ser imagen de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para dar su vida en rescate por muchos. Y llegamos a la iglesia y ¿qué decimos? Ni limpiaron. ¿Qué les pasó esta semana? Nadie vino. Ay, esta gente. Pastor, no hay papel de baño en el baño. Pues ahí está la bodeguita, hermano, agarre uno, póngalo, pues. No se le va a caer la mano. ¿Qué dijo Jesucristo? No vine para servir. No vine para ser servido. Vine para servir. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que Pablo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Ahora, es cierto que Jesús dijo, el obrero es digno de su alimento. Y Moisés dijo, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y Pablo le dice a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos una recompensa, mi hermano. Ya sea los que trabajamos en la iglesia con salario o los que trabajan voluntariamente, todos tenemos una recompensa. ¿Me explico? Todos tenemos un lugar en la iglesia, cada ministerio tiene su honor. Pero la iglesia, si no servimos, pues no sirve. Tenemos que venir a trabajar, mi hermano. ¿Y cómo voy a venir yo? Pues porque yo traigo la corbata, ¿ok? Y traigo esta cosita aquí que dice que soy pastor. No, pues usted me sirve primero los frijoles antes de que comamos. Así debemos de ser. ¿No? Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Me explico? Cada uno de nosotros tenemos un lugar en nuestra iglesia. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, les dice, discúlpenme que en la carta anterior les escribí duro, pero era necesario. Cada uno tiene su lugar en la iglesia, pero no por eso ninguno de nosotros es más importante que ninguno. El que se para acá a dar clases, a predicar, el que limpia los baños cuando se atascan, todos somos iguales en esta iglesia. ¿Me explico, hermano? Pero todos somos necesarios. ¿Qué pasa con la iglesia cuando usted viene, se sienta ahí y lo único que se sabe es lo que le dice el pastor? Y un día el pastor se equivoca. Y un día el pastor sale en las noticias en el Winchester Star que hizo algo que no tenía que hacer. Y acabó en el juzgado el pastor. ¿Qué le pasa a la iglesia? Se acabó la iglesia, se cerró la iglesia. Pues solo que sea mi iglesia. Jeremías dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el varón, en el hombre, y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama
en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Se acabó la iglesia, deshabitado el edificio. ¿Por qué? Porque pusieron la confianza en mí. Por ejemplo, la pantalla tiene un pedacito de Jeremías, pero no tiene todo lo que dice Jeremías. Y usted está confiado que lo que yo leí, eso dice Jeremías. Usted no abrió la palabra de Dios. ¿Qué tal que me equivoqué? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y no en el pastor, y no en el maestro de escuela dominical, no en las maestras, no, la iglesia da fruto, la iglesia crece y todos trabajamos para Dios. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano, porque nuestra iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia que estudia la palabra de Dios. Esta es una iglesia que se caracteriza porque enseñamos nada más lo que dice la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por ello. Los maestros, nuestro hermano Rafa, los maestros de escuela dominical, todos predicamos solamente lo que dice la Biblia. Sin embargo, la iglesia va a crecer si nos enfocamos en Dios y no en el hombre. Amén. Cada ministerio tiene su honra. Cada ministerio tiene su lugar en la iglesia. Pero el cuerpo de Cristo solo puede crecer cuando todos colaboramos y nos enfocamos en seguir a Dios. No solamente cuando todos seguimos a Dios, sino cuando todos colaboramos y servimos a Dios. Y llegan las visitas. ¿Y quién hace? El que sea, hermana, pregúntale al que quiera, todos servimos aquí. ¿Me explico? Todos colaboramos. Así que, hermano, si usted ya tiene un ministerio, gloria a Dios, siga trabajando. Si usted todavía no sabe dónde conectarse, hermano, tenemos muchas cosas que usted puede hacer aquí en la iglesia. Platique conmigo, de verdad que le tengo una lista larga, ya está lista para que usted se ponga a trabajar. Amén. Vamos a la presencia de Dios. Padre Santo Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque verdaderamente, Señor, el que murió en la cruz del Calvario fuiste tú, Jesucristo. El que perdonó nuestros pecados fuiste tú, Jesucristo. El que derramó la sangre fuiste tú. El que intercede por nosotros delante del Padre eres tú. El que ha de venir eres tú, Señor. El que instituyó la iglesia fuiste tú. El que le reveló los misterios a Pablo fuiste tú, Señor. Nosotros no somos más que colaboradores tuyos, consiervos, trabajadores, Señor, para el reino, para llevar el evangelio a toda criatura, para ayudar al cuerpo de Cristo a que crezca, Señor, para que los ministerios se lleven a cabo. Solamente somos colaboradores contigo, Señor. Así que te ruego, Padre, que en nuestros corazones pongas un deseo humilde, Señor, de servirte en lo que más se pueda. Que todos, Señor, tengamos ese deseo de dedicar nuestras vidas a darte todo el tiempo que podamos, Señor, para que tú seas exaltado en nuestras vidas, para que la iglesia, no solamente este local, pero que la iglesia universal de Cristo crezca cuando trabajamos y cuando nos enfocamos en ti, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, los que estamos colaborando en esta iglesia, Señor, danos fuerzas para seguir adelante. A veces nos cansamos. Danos fuerzas, Señor, para no desmayar. A los que aún no se han conectado, a los que aún no saben dónde pueden estar trabajando, Señor, pon en su corazón el deseo de trabajar para la iglesia, Señor, para que tú seas exaltado y esta iglesia siga caminando hacia adelante, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor. No permitas que esta palabra se olvide. No permitas, Señor, que esta palabra se quede nada más en una bonita instrucción, sino que sea una palabra que podamos practicar todos los días, Señor. Bendice a tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.